Sean todos bienvenidos al vasto escenario de la existencia humana. Marco Aurelio se destacó como un hombre que, a diferencia de muchos de sus sucesores y predecesores, anhelaba vivir de manera virtuosa y coherente, guiado por los principios del estoicismo. Su deseo de mantener la mente tranquila en medio de las complejidades del liderazgo lo llevó a desarrollar prácticas que han perdurado a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos menos conocidos, pero igualmente poderosos de las enseñanzas de Marco Aurelio, se encuentra en su simple, aunque profundo, consejo: hacer menos. ¿No es esto una obviedad? Sin embargo, los estoicos valoran la productividad, considerándola una virtud fundamental. Pero, ¿cómo podemos ser trabajadores de manera virtuosa? En el mundo moderno, donde la vida cotidiana a menudo se ve abrumada por una avalancha de información y actividades, la idea de hacer menos adquiere una nueva relevancia. Marco Aurelio no abogaba por la ociosidad, sino por la sabiduría de discernir entre lo esencial y lo superfluo. El emperador estoico entendía que la productividad no solo radica en hacer más, sino en hacer lo esencial. Eliminar las distracciones y los quehaceres innecesarios es esencial para lograr una vida tranquila. Este principio implica no solo deshacernos de las trivialidades, sino también trabajar de manera más inteligente y eficiente. El arte de hacer menos se convierte así en una forma de simplificar nuestras vidas. No se trata solo de reducir el número de tareas, sino de enfocarse en aquellas que realmente importan. Marco Aurelio enseñó que la verdadera virtud está en la calidad de nuestras acciones, no en su cantidad. Así, en un mundo saturado de entretenimiento ilimitado y actividades sin sentido, hacer menos se convierte en una guía para discernir lo valioso de lo superficial. Hablar menos, no solo por el silencio en sí, sino por evitar las palabras que no llevan a ningún lado, es otra faceta de esta enseñanza. Reflexiones y acciones de prácticas estoicas. La búsqueda de tiempo y tranquilidad en medio del ajetreo diario es un desafío constante. La sabiduría estoica ofrece reflexiones y acciones que pueden iluminar nuestro camino hacia una vida más serena. 1. Cuestionar la necesidad. Reflexiona sobre tus acciones diarias y pregúntate en cada momento: ¿es esto necesario? Elimina las acciones innecesarias, simplificando así tu vida y reduciendo fuentes de estrés. 2. Listas de tareas nocturnas. Antes de dormir, haz una lista de tareas para el día siguiente. Esta práctica anticipada tiene un efecto calmante, ya que elimina incertidumbres y da claridad a tus objetivos. 3. Escapadas. Cortas y viajes internos. Aprecia las escapadas cortas mentales como una forma de encontrar tranquilidad. Los estoicos desaconsejan viajar excesivo, ya que los efectos son temporales. En cambio, abogan por buscar paz dentro de uno mismo. 4. Refugio interior. Encuentra un refugio interior para liberarte de las preocupaciones diarias. Practica la meditación para renovar tu mente y enfrentar la vida cotidiana con calma. 5. Que las cosas no tienen control sobre el alma. Reconoce que las cosas externas no tienen control sobre tu alma. Aprende a mantener la calma frente a circunstancias externas, recordando que las cosas son inmóviles y efímeras. 6. Aceptación de la realidad de la vida. Acepta la realidad de que todo pasará, incluida tu propia vida. La conciencia de la fugacidad de la existencia puede conducir a una mayor apreciación del momento presente. 7. Recordatorio del cambio constante. Recuerda que el mundo está en constante cambio y nuestra vida es solo percepción.
Abrace el cambio como parte inherente de la vida, reconociendo que la realidad es fluida y evolutiva. 8. Sumergirse en el momento presente. Sumérgete en el momento presente, consciente de que las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Refleja sobre la transitoriedad de la existencia, recordando que el ahora es todo lo que realmente tenemos, que nos irritan, son efímeras y no duran para siempre. 9. La transformación de la angustia. La angustia no es inmutable. Puede cambiar y transformarse. Adoptar una perspectiva estoica puede ayudar a cambiar la percepción de la angustia y proporcionar una mayor capacidad para afrontar las adversidades. Marco Aurelio, a través de las lentes del estoicismo, nos ofrece un conjunto de principios que no solo nos instan a aceptar la dualidad existencial, sino a florecer dentro de ella. La impermanencia nos enseña a soltar el lastre innecesario. El destino nos invita a abrazar el presente, y las irritaciones efímeras nos muestran el poder de la liberación. En esta síntesis, descubrimos no solo la serenidad en medio de la dualidad, sino también una guía para tejer una vida rica en significado y trascendencia. Muchas gracias por su atención.